Bueno, estamos comenzando ya con la cuarta parte de la introducción de la sanidad interior. Estamos haciendo simplemente la introducción. Estábamos definiendo, ¿no?, lo que es necesario para saber, para obtener una sanidad interior en nuestras vidas eficaz. Tenemos que saber cuáles son nuestras funciones, porque siempre hemos escuchado, hemos sido ministrados, hemos sabido, ¿no? Hemos tenido acceso a informaciones que nos han dado de cuán importante es la sanidad interior. Pero ahora, en estas clases lo que hemos estudiado es cada función, cómo Dios nos creó. Dios nos crea a nosotros tripartito. Hay una similitud, hay una semejanza de que Dios nos crea a cada una de nosotras. Cada ser humano tiene una semejanza de Dios. Ahora, nuestro deber como hijos de Dios, como cristianos, conocemos la palabra que nos habla y nos dice que nosotros tenemos que renovarnos, que el Señor anda buscando que nuestro espíritu y nuestra alma que vuelvan al Señor, que vuelvan al estado original, al diseño original que Él nos crea a nosotros. Sabemos que hay una condición que nosotros estamos viviendo día a día y es por la cual cuando el hombre falla, cuando el hombre que Dios crea, Adán, falló, peca, y eso trae a nosotros, se abrió una puerta que nos corta a nosotros al diseño original de Dios. Pero como el corazón y la intención de Dios cuando nos crea a nosotros es tener una relación con Él, que nosotros gocemos de todas aquellas cosas que Él hizo para nosotros y que el enemigo no los arrebató por el pecado. ¿El que hizo? Envía a su hijo y envía a su hijo a restaurar aquello que se había perdido, aquello que era necesario volver a darnos. El deseo siempre del corazón de Dios es que nosotros tengamos una relación con Él, que nosotros reflejemos lo que Él ha depositado en nosotros que proviene de Él. Ahora, por circunstancias que ya hemos discutido y hemos sabido que por la palabra del Señor, nos habla que nosotros entonces venimos que bajo la ley del pecado, bajo la ley de una concupiscencia que está en nosotros. Ahora, cuando Jesucristo muere, cuando Jesucristo da su vida por nosotros y hace ese sacrificio, la palabra del Señor nos indica que entonces tenemos que una puerta que se abre, hay una ley de redención. Según se abrió esa ley, se escribe esa ley de muerte, de pecado, también se hace una ley de redención en nosotros. Y por medio de Jesucristo, pero esa ley la toma ¿quién? El que toma una decisión de libre albedrío, porque ninguno estamos obligados a tomarla. Pero el deseo de Dios es que la tomemos, pero Él no nos obliga. Él nos da la oportunidad. Dice la palabra del Señor que nos dio un libre albedrío para que nosotros podamos decidir, para que nosotros podamos hacer. Él no nos está imponiendo nada, simplemente Él nos da ahora la opción para nosotros poder decidir qué camino tomar, qué estilo de vida ser. Ahora delante de nosotros el Señor ha puesto el camino de la vida y de la muerte. Escogemos nosotros qué camino vamos a tomar. Entonces, de acuerdo a este tema, como el camino que vamos a tomar, sabiendo que estamos y pudimos entender que Dios nos crea a nosotros con un alma, nos crea a nosotros con un cuerpo, nos crea a nosotros con un espíritu. Y ya hablamos cuáles son las funciones del espíritu, donde encontramos un discernimiento. Y sabemos que es necesario que el cuerpo fuera creado para que habitara en nosotros el Espíritu de Dios. Ya pudimos haberlo discutido en eso. Y en la clase anterior estuvimos hablando sobre el alma. Pero estábamos explicando que el alma no es simplemente alma, como nosotros a veces pensamos que es tan simple, sino que estábamos discutiendo que dentro del alma hay tres funciones y dentro de esas tres funciones ya habíamos discutido la importancia que era voluntad. Y algunos de ustedes, los que están en la línea, me podrían decir qué es voluntad. ¿Se acuerdan? Pueden abrir sus micrófonos. Por favor, las dos a la vez, no corran a decírmelo. Chicas, ¿están ahí?
¿Qué es la voluntad? Estelita, ¿te acuerdas qué es voluntad? No, no me acuerdo, pastor. Y me estaban llamando, No por eso no puedo. Dime, Estelita, que no te escuchaba. Ay, qué horrible. ¿Qué es la voluntad? Bueno, la voluntad, Iliani, ¿qué es la voluntad? Es la capacidad de decidir, de tomar decisiones. Correcto. La voluntad es la parte del alma donde tenemos la capacidad de decidir. A veces nosotros mezclamos, ¿verdad? Y enfatizamos, hacemos una mezcla de que cuando hablamos del alma, decimos, no, en el alma está todo, ahí ya está todito, todo mezclado, hay una mezcla de todo. Pero en esta clase hemos aprendido de que nuestra alma se divide y hay áreas en las cuales tú puedes estar fortalecido por Dios, fortalecido por su espíritu. Puede ser que ya tú domines ciertas áreas. En que sabemos que el alma está dividida en voluntad, está dividida en emociones y está dividida en la mente. Entonces, hay áreas que tú puedes decir que tú eres una persona firme, hemos escuchado eso, soy firme de voluntad. O esa persona es firme de voluntad. Es una persona que cuando decide hacer algo, lo decide. Y no hay nadie que lo haga cambiar de opinión. Se mantiene firme en aquello que decidió. Tú le puedes presentar que esa persona puede estar equivocado en todos sus aspectos, en todo su pensamiento para la decisión que ha de tomar, pero esa parte de su alma, esa voluntad, ya esa voluntad, esa persona decidió. Entonces, nadie lo hace cambiar. Ahora, ¿qué hemos aprendido? Cuando hemos orado al Señor y estamos hablando, acuérdense que voy a tratar de llevarlo con una información secular informativa que hemos escuchado a través de doctores, de psicólogos, pero a la misma vez también lo va a llevar paralelo y ustedes saben que no puede, estas son las clases, no podemos obviar la palabra del Señor. Entonces, al saber que la voluntad es donde decido, entonces cuando nosotros comenzamos y escuchamos el Padre Nuestro, hay un detalle tan importante cuando dicen, hágase tu voluntad, allá en el cielo como aquí en la tierra. Mire cuán importante es en nosotros entender esa función de la voluntad. Porque si es donde yo decido, pero cuando yo me comunico con Dios y yo le digo al Señor, Señor, yo quiero que sea tu voluntad, yo estoy decidiendo que sea Él haciendo lo que en su propósito y en su diseño Él tenía para ti, para mí. Estoy que rindiendo mi voluntad qué, mi voluntad humana, mi voluntad verdaderamente de mi yo personal, la estoy rindiendo para luego decirle, rendirle y entregársela a que se haga que la voluntad de Dios. Él me dice que su voluntad es perfecta, buena y agradable. Mire, ¿qué nos conlleva la voluntad de Dios en nuestra vida? Que es buena, que es perfecta y que es agradable. Quiere decir que si es perfecta no va a haber errores, que si es agradable no va a haber dolor, que va a ser dulce como la miel a nuestro paladar. Ahora, ¿por qué muchas veces nos cuesta decidir tomar la decisión correcta? ¿Por qué muchas veces nos cuesta a nosotros rendir nuestra voluntad? Porque si su palabra a mí me enseña y me dice que Él pone tanto el querer como el hacer en nuestros corazones, ¿correcto? Entonces, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto rendir muchas veces nuestra voluntad? ¿Sabe por qué muchas veces nos cuesta rendir nuestra voluntad? Porque ya hemos venido con un chip puesto, hemos venido con informaciones
se nos ha entrado a nosotros, nos han dado a nosotros un programa de tradiciones y culturas, informaciones que hemos tenido acceso, a los cuales, de acuerdo a esa información que hemos tenido acceso, es que nosotros comenzamos a tomar decisiones. Es que nosotros comenzamos a accionar en nosotros. Es nosotros los que decidimos que entonces cómo voy a conducirme en la vida. Pero cuando yo entiendo que toda esa voluntad de mi persona muchas veces ha estado errada, tengo que rendirla a la voluntad del Padre para que sea Él en nosotros. Entonces entiendo que los planes del Padre y los propósitos que Él tiene para nosotros van a ser buenos. Aunque en nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, en ese momento no lo pueda percibir o entender de esa manera. Por eso es que nuestra alma tiene que ser restaurada. Por eso nuestra alma tiene que ser curada, tiene que ser sanada, tiene que ser liberada. ¿Liberada de qué? Liberada de tradiciones, culturas que nos han llevado a alejarnos del propósito principal del Eterno sobre nosotros, sobre habernos escogido como pueblo de Él, como escogernos como hijos de Él. Cuando yo entiendo eso, cuando empiezo a poner las piezas de rompecabezas en su lugar, cuando empiezo a ver que estaban mal organizadas y que estaban en desorden y empezamos a organizarnos, a veces nos cuesta. ¿Quién dice que el hacer un rompecabezas es fácil? A ver, ninguna. Y más si te toca un rompecabezas de 1000 piezas y que sea así, piecitas pequeñas. Nos va a costar empezar a organizar, a ver la idea, pero ya cuando tú empiezas a formar base en ese rompecabezas, ya luego las otras piezas van cayendo en su lugar. Podemos entender que la parte esta del alma, de la voluntad, al yo rendirla al Señor, vimos versículos en la palabra en las cuales me estaba diciendo cuán importante es que el Señor no andar en nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Porque el Señor puede hacer que rendirnos a nuestra voluntad es entregarnos a las manos de nuestros enemigos. Estuvimos viendo versículos, bases en las cuales nos estaba diciendo la palabra que tenemos, ¿verdad? Que cómo pedirle al Señor para no ser verdaderamente guiados a nuestra propia voluntad, a lo que nosotros creamos, sino ser guiados a verdaderamente a lo que su palabra quiere que nosotros se establezca en medio de nosotros para así irnos alineando todos al propósito y aquello que el Señor quiere darnos para ti, para mí. El deseo de Dios cada día es que llevarnos a nosotros a cumplimiento, a cumplir, a que gocemos de aquello que Él creó para ti, para mí, para que nosotros disfrutáramos. No para que sufriéramos, sino para que disfrutáramos. Todo lo que se ve ahora mismo o ahorita mismo, como usted le quiera llamar, en este momento, déjeme decirle que es por consecuencia de la vivencia de la humanidad, de seguir viviendo una vida a su propia voluntad, a su propio antojo, a su propio querer, desligándose totalmente de aquello que Dios en un principio establece para con Él, la comunión con Él y el Dios y hombre, para tener esa relación con Él. Por eso es que, como dice, hay una canción que dice, ¿qué tienes tú? Y está en la palabra, el versículo de la palabra que dice, ¿qué tienes con el hombre? Que de él te acuerde, que los ángeles preguntan y dicen, ¿qué es lo que tiene el hombre que todavía, aún fallando, aún siéndote infiel, todavía te acuerdes de él, todavía tengas misericordia, todavía extiendas tu mano? Pero cuando vamos a ese principio de Génesis, cuando entendemos que Él dice, los creo a mi imagen y semejanza. Ese es uno de los propósitos principales, es para que nosotros manifestáramos quién es Él, quién es Él en nosotros.
Usted, como dice, usted tiene a su hijo y cuando su hijo hace las cosas correctamente, ¿qué es lo que usted hace? Usted tiene orgullo de todo aquello que su hijo hace, de sus logros, de sus metas. Y ahí tú observas y tú dices que, mira, mi hijo sacó esa parte de forzado, valiente, de echar para adelante. Y usted empieza a sentir ese pecho, ese ego de decir, ese es mi hijo. Entonces, asimismo el Señor, asimismo es el Padre, desea hacer de cada uno de nosotros, desea decir, mira, ahí están mis hijos. Pero entendemos que en la palabra, no todo aquel que dice que le cree a Dios es hijo de Dios. Pudimos entender y saber, como dice en Romanos, que el que es hijo de Dios es aquel el que ama y obedece mi palabra. Cuando entendemos ese principio, todos fuimos creación de Dios, todos fuimos creados por Dios, mas sin embargo no todos somos hijos. Hijo es aquel que desea cumplir su palabra y ser obediente a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque al tú obedecer vas a empezar a reflejar el ADN verdaderamente del Padre sobre tu vida. Ahora podemos saber que verdaderamente el alma, ahí es donde están esas emociones y esa mente, esa voluntad es donde el Señor trabaja con nosotros. Cuando aceptamos a Jesucristo sabemos que lo aceptamos y Él entra, pero ahí empieza el proceso de la transformación. Empieza ahora mismo, empieza un proceso donde no es fácil, como dicen, echar el trigo, empezar a trillarlo, echar el grano ahí para trillar ese grano ahí para que salga pulverizado. No es fácil entrar en ese proceso, pero si entramos, si decidimos y empezamos con nuestra voluntad. Si nosotros rendimos nuestra voluntad a Dios, ya es uno de los primeros pasos en los cuales sabemos que vamos camino ¿a qué? A una restauración. A una restauración, a una sanidad completa en nuestras vidas. Ahora, también estuvimos hablando verdaderamente y hablamos la importancia de lo que era la mente. Estuvimos hablando, ¿verdad? Que ahí en la mente es el poder ¿qué? Intelectual. Aquello que donde tú llevas que a razonar. La mente es donde tú recibes esa información y empiezas a ¿qué? A procesarla. Ahí es donde tú empiezas a procesar todo lo que lees, todo lo que escuchas, todo lo que tus ojos ven, todo lo que sale de tu boca, todo empieza en tu mente, una base. Hemos escuchado muchos escritos donde que habla que la peor batalla es en tu mente. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra toda información. Y ahí es donde el enemigo sabe, fíjese que no tan solo es en tu voluntad, porque la voluntad se agarra, la voluntad, el estandarte de la voluntad es de la información que tú recibes en tu mente. Por eso es que el enemigo, la palabra del Señor dice, mira que no hagas nido de rapiña. ¿Dónde se hace el nido? En la mente. ¿Por qué? Porque ahí es donde empiezan los pensamientos, ahí empieza la frase, ahí empieza una palabra a rondar en ti. Ahí es donde empieza, pero como les decía la vez pasada, eso es un ciclo que comienza ¿qué? En tu mente y luego baja ¿qué? A tu corazón. ¿Y dónde está? Y la parte de cuando se refiere al corazón es lo que te tragas, entonces esa información se va a convertir ¿qué? En ti, en una emoción. Y esa emoción es la que te lleva a decidir en tu voluntad y accionas. Y actúas, sea para bien o sea para mal, actúas. Entonces, entendiendo ese ciclo de cuán importante, ¿verdad?, era la mente, y entendemos que para nosotros Dios dice que el pensamiento de Dios para nosotros que es mayor, es bueno. Dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. ¿Por qué? Porque el propósito que Él tiene para nuestras vidas es mucho mejor que aquello que nosotros creemos que podemos estar haciendo bien, mas sin embargo estamos lejos de su perfecta voluntad. Por eso en esta noche quiero que entiendan la importancia de la voluntad que estuvimos hablando la vez pasada, pero de dejar que su perfecta voluntad sea en nosotros.
de permitir que sea Él, nosotros andar en sus caminos, nosotros andar en aquello que Él tiene para nosotros. Pero ¿cómo yo puedo andar en sus caminos? Como lo que me dice Romanos 12:2, que cuando yo tengo que transformar, seis transformados, de que tu mente, pensamiento, sentimientos, emociones, tengo que transformarme. Pero ¿cómo yo me transformo? A través de su palabra. No hay otra manera de tú transformarte. Tú te transformas a través de una palabra recibida. ¿Por qué? Porque si tú recibes una palabra, por ejemplo, como este grupo es con mujeres, nosotros tenemos, le dicen la parte emotiva, y nosotros escuchamos una palabra. Si a ti te dicen, ay, qué bonita te ves, usted se pone toda contenta, ay, me veo bonita de verdad, mira que me dijeron que me veo bonita hoy, que estoy bien, y eso para usted es, wow, chévere, nice. Y le levanta el ánimo, levanta usted una sensación de que me veo bonita, soy bonita. Ahora, cuando escuchamos palabras negativas, cuando te dices, ay, pero qué gorda tú te ves, usted empieza entonces a mirar si se pone ropa y todo lo que usted ve usted puede estar un palillo, flaca, como un palito. Sin embargo, como alguien le dijo que se veía gordo, usted va al espejo y usted se va a ver gordo. Usted empieza a mirarse como lo que entró por su oído. Eso se queda en su mente. Por eso es como dice que nosotros tenemos que estar atentos a lo que nosotros escuchamos. Porque lo que tú escuchas entra y vas rápido a dónde? A la mente. Por eso es donde es que te habla el enemigo, en tu mente. ¿Dónde es que el enemigo te ataca? Es en tu mente. ¿Dónde es que vienen los dardos? ¿Dónde es que llegan a usted las cosas buenas y las cosas malas? Pensamientos buenos, palabras buenas, palabras negativas. ¿Dónde llegan a usted? En su mente. Por eso es la lucha más grande. Por eso es la lucha que usted tiene que lidiar cada día y pedir al Señor a que esa mente tiene que ser transformada. Esa mente tiene que renovarse. ¿Por qué? Porque lo que tú recibes en tu mente, usted también lo empieza a hablar. Usted lo empieza a declarar. Y ya hemos aprendido que nuestras palabras tienen poder, que nuestras palabras nos afectan, como le estaba dando el ejemplo. Hay personas que pueden ser las mujeres más hermosas, se pueden ver muy simpáticas, pero como ellas una vez recibieron una palabra de que eran feas o que tenían un defecto, entonces para ellas su interior, su autoestima está por el suelo porque recibieron esa palabra y se lo tragaron. Entró a su voluntad y su voluntad a sus emociones y esas emociones tomaron control de su voluntad y tú ves que esas personas a veces hasta la manera de vestir es muy distinta. ¿Por qué? Porque se creen feas, se creen todo aquello que le ha dicho que no es. Sin embargo, el deseo de Dios en nuestro corazón es que nosotros transformemos todo nuestro ser. No haya nada que se quede aparte, no haya nada que pueda ser la nota discordante de nosotros, sino que como Él dice, si yo te creo a imagen y semejanza, todo se alinea a mi palabra. Todo tiene que ir en una línea vertical, todo tiene que ir en una línea horizontal, todo tiene que ir de acuerdo y en orden a la palabra de Dios. Dios nos crea a nosotros con capacidades. Usted lee Proverbios 31 y habla una descripción muy buena de la capacidad de lo que tenemos nosotras como mujeres, de la capacidad de que Dios nos crea a cada una de nosotros. Ahora, hay mujeres que leen ese proverbio y dicen, yo no tengo ninguna de esas cualidades, pero yo te digo en esta noche que estamos equivocadas. ¿Por qué? Porque si Él dice que nos crea a imagen y semejanza, tú y yo tenemos las capacidades de ser las mujeres de Proverbios 31. Ahora, que nos toca pasar el proceso, que nos toca pasar la transformación, que nos toca llevar la metamorfosis, que nos toca a nosotros pasar ¿qué? El morir a nuestro yo y dejar que sea a través de su palabra, nosotras siendo vivificadas, renovadas, levantadas. Entonces, cuando podemos entender eso, nosotros tenemos que tener la capacidad y de recibir a nosotros ¿qué? Esa palabra que es dada por Dios para transformarnos, para llevarnos cogidas de la mano en el proceso y no soltarnos. Entonces, cuando vemos eso,
Y sabemos que nuestra mente tiene también un poder sobre nosotros, porque nuestra mente, esos pensamientos, sabes que esos pensamientos sean buenos o sean malos, muchas veces, ¿qué es lo que hacen en nosotros? ¿Qué provocan en nosotros? Dígame usted. Les pregunto, ¿alguien que me quiera contestar? Un pensamiento, sea bueno o sea malo, ¿qué provoca? ¿Ah? ¿Qué provoca en ustedes? Un pensamiento, díganme. Vengan, participen. Emociones, ¿ok? Y esas emociones, ¿qué te llevan a hacer? Pueden entrar al chat, al lado hay un chat y también ahí ustedes, si no quieren hablarlo, me pueden escribir. Dime, Liani. Básicamente reaccionamos, tomamos acción ante ese pensamiento. Exacto. Hay que actuar, que aunque quiera usted o no, lo lleva a actuar. ¿Y cómo que no me lleva a actuar aún yo haciendo nada? Exactamente. Te lleva a actuar, te lleva a decidir, te lleva a buscar la parte de la voluntad, de esa función de la voluntad y te lleva a decidir. Y tú decides que si actúo o no actúo, si me quedo quieto o camino, si corro, si brinco, si salto, si respondo, si hablo, si no hablo. Eso me lleva a qué? Ese pensamiento me lleva a tomar control de qué? De mí. Me lleva a tomar ese control de aquello que tengo, que decido el hacer. Ahora, ¿siempre estaremos alineados a la voluntad de Dios? Le pregunto. No muchas Si veces. me dejo llevar por mi mente, ¿estaré siempre alineada a la voluntad de Dios? ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Sí. Ahora, le pregunto, si ustedes, de acuerdo al pensamiento, me va a llevar siempre a la voluntad de Dios, ¿sí o no? Yo pienso que no. ¿Por qué? No sé, porque a veces nos vienen pensamientos que están fuera de orden, de momento nos vienen esos pensamientos, ¿me entiendes? Y no todos los pensamientos que nos vienen están en la voluntad de Dios. Correcto. Mari me pone no para nada, solo si nuestros pensamientos están alineados a su palabra. Correctamente. Ahora, le voy a hacer otra pregunta. Para yo tomar decisión, ¿la tomo con mis emociones? ¿Con mi pensamiento? ¿O con qué yo tomo decisión? Vamos, participen. Bueno, depende en ese momento, porque si uno está, ¿verdad?, espiritualmente conectado, uno toma decisiones correctamente porque el espíritu ayuda a uno a tomar la decisión correcta. Si uno está en el espíritu. Pero si estamos en la carne, cometemos muchas burradas. Tomamos decisiones que pues no son las correctas a veces. Ajá. Mari me pone usualmente sí. Ajá. ¿Alguien más? Mi decisión está basada en mi emoción. Tiene que estar basada en mi emoción, sí o no. Mari participa, pues, no sé si te escucha. Las emociones siempre nos llevan a accionar cuando no estamos en un solo espíritu con el Señor. Ajá. ¿Quién más? ¿Está correcto actuar con las emociones, Iliana? No, porque mira, vivimos en una sociedad ahora mismo que todo se basa en emociones. Si me siento bien, si me siento mal, y las redes sociales han impactado mucho la identidad del ser humano.
Y entonces ahí es donde tenemos que ver, por la palabra del Señor, cómo es ese proceso de toma de decisiones. Porque las decisiones tienen que venir a conciencia por el Espíritu Santo, más no por lo que la sociedad te dicta. Correcto. Miren, ¿por qué les he hecho esta pregunta? Porque verdaderamente nuestras decisiones para nosotros conducirnos en la vida jamás las puedes basar en tu emoción. Porque nosotros tenemos que basar decisiones bajo la palabra de Dios. Y estoy hablando a nosotras como grupo creyente en el Señor. Si fuéramos a dirigirnos a personas que no son creyentes en el Señor, pues teniendo que decirle que se tendría que basada en la información que ellos tienen acceso. Como dice Liliana, estamos expuestos en las redes sociales a muchas informaciones, pero informaciones que incorrectas. Por eso es que nosotros tenemos que pedir, estuvimos hablando, que nuestro espíritu esté alineado al espíritu de Dios. ¿Para qué? Para así a eso, al tener ese alineamiento en el espíritu, nosotros podemos que tener el discernimiento. El discernimiento no lo vas a tener en tu alma. El discernimiento no lo vas a tener en tu cuerpo. El discernimiento lo tienes por tu espíritu. Esa intuición, ese sexto sentido que tenemos nosotras las mujeres. Esa intuición, ese discernimiento solamente lo recibes en tu espíritu. Cuando tú dejas esa parte de tu espíritu fluir en ti, pero ¿qué? Fluir ese espíritu enfermo, no, un espíritu que se alinea a la palabra del Señor, un espíritu que nos lleve a nosotros a alinearnos a aquello que ya Dios estableció. Son 613 preceptos que el Señor ha dejado en su palabra para enseñarnos a nosotros a conducirnos en esta vida, para poder vivir de acuerdo a la vida que Él desea que Él desea para ti, para mí. Mari nos comparte y dice que engañoso es el corazón, dice su palabra, por eso debemos cuidar nuestras emociones antes de actuar. Correcto, ¿por qué? Porque todavía no hemos entrado todavía al tema de emociones, Mari. Ahí voy ahora. Estamos introduciéndonos porque estamos llevando totalmente la parte tripartita del alma. Estamos hablando voluntad y mente, pero ya estamos entrando a la emoción. ¿Por qué? Porque es necesario esa emoción donde casi siempre escuchamos más el corazón es igual a emoción, el corazón es igual a la alma, pero estamos describiendo las funciones como nuestra alma se va, ¿verdad? Se entrelaza y se entrelaza la voluntad, que es donde decido, mente, que es donde razona esa información que ha llegado a mí, pero entonces ahora vamos a la emoción. ¿La emoción de qué? De lo que yo decidí por la información que recibí. La emoción me lleva a mí a qué? A actuar. Me lleva a que a mí a soltar, a mover, a hacer de acuerdo a qué? A lo que decidí por la información que recibo. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor y que Pablo te estimula a ti y me estimula a mí? ¿Qué nos dice? Que nosotros tenemos que transformarnos a las cosas del espíritu, por el espíritu, para nosotros poder entender nosotros la esencia que Dios ha depositado en nosotros. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios para recibir la información de su palabra y hace el clic a tomar control de nuestra alma. Hace, como dice, cuando habla del cordón de 3 dobleces, ahí lo introduce. Hacemos ese cordón de 3 dobleces para fortalecernos a nosotros ¿a qué? A poder ser semejanza a Dios totalmente. Ser aquello que Dios desea que tu vida y mi vida esté. Ahora, la importancia de nosotros que procuramos es que nosotros nos adentramos día tras día en un proceso de sanidad. De sanidad, ¿por qué? Porque hablamos mucho de que en el alma, y siempre cuando hablamos de sanidad nos vamos a referir a emociones, pero antes de que esas emociones se dañen, tuvo que venir una información dañada, una información que llegó a nosotros dañada, que llegó a nosotros en oscuridad, en las cuales afectó entonces
viene y va a la parte emocional, va a la parte de nuestras emociones a tomar control, a querer hacer. Hay momentos que tenemos emociones que van a ser positivas, pero hay momentos que hay emociones que van a ser negativas. ¿Por qué? ¿Por qué se dañan? ¿Por qué hay tantas emociones negativas? Bueno, nos conducimos en una vida que dado a hechos que muchas veces no tienen que ver tan solo con nuestra persona, sino con gente que está a nuestro alrededor, con tu contorno donde te criaste, donde fuiste levantado. Muchas veces esas emociones y la información que se te dio fue dañada. Esa información vino en oscuridad, pero que Dios, te tengo la buena noticia de que el deseo de Dios cada día en nosotros no es tan solo que tú aceptaras a Jesucristo como tu Salvador, sino que Él en ti quiere hacer que, les dije y le pongo el ejemplo de un odre nuevo para que recibas que lo que viene de Él, de quitar en nosotros aquellas cosas que no son, que verdaderamente el enemigo nos entrelazó y ha querido mantenernos cautivos, nos ha querido mantener cegada, nos ha querido crear cadenas en nosotros para que nosotros no podamos ¿qué? Vivir en totalmente libertad en aquello que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Ahora, ¿qué son las emociones? Dice, las emociones, ¿quién me puede describir? Bueno, descríbanme ustedes, ¿qué son emociones? Vamos a ver, ¿quién me puede decir qué son emociones? ¿Se atreven o no se atreven? Bueno, les voy a decir, las emociones son la parte del hombre donde se envuelven los sentimientos, los afectos. Las emociones se manifiestan en 5 sentidos y se dividen en emociones positivas y emociones negativas. Vuelvo y te repito, las emociones se envuelven los afectos, se envuelven sentimientos y entonces también se manifiesta a través de tus 5 sentidos y también se dividen en emociones negativas y positivas. Ahora, al saber que eso son las emociones verdaderamente, ahora comenzamos verdaderamente a reflexionar en nosotros. Nos dice, Dios les mostrará que hay notas y canciones que afectan más el alma del hombre que su espíritu. Las emociones están presentes. No son negativas, pero son malas cuando las emociones nos hacen decidir. Usted nunca debe tomar una decisión basada en una emoción. Hay momentos que usted está tan eufórico y tan alegre que a todo le dice que sí. Y luego usted no sabe que al ver dicho que sí, lo compromete a usted y está comprometiendo valores que muchas veces lo desvían de la voluntad de Dios. Hay momentos que usted puede estar lo más enojado y usted comienza a hablar y actuar y decide hacer cosas porque está en desacuerdo. Hay enojo, hay ira. Y cuando viene a ver, usted se ha salido totalmente del propósito de Dios. Por eso nunca, ni aun los psicólogos terrenales, doctores, terapistas, aquellas personas que comparten con personas, ¿verdad?, que los ayudan a dirigir, a conducirse en esta vida, a tomar decisiones, nunca nunca recomiendan que usted tome decisiones basadas en emoción. Sus decisiones tienen que basarse en una verdad, una información, un fundamento. Nunca usted debe tomar una decisión por una emoción. La palabra de Dios nos habla y nos dice que nosotros tenemos que meditar en su palabra de día y de noche. Cuando tú y yo como hijos de Dios meditamos en su palabra de día y de noche,
por esa información que nosotros hemos tenido acceso día tras día. Y esa palabra la hacemos parte de nosotros, todos nosotros, a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo. Al tener esa información, Dios nos lleva a enseñar a nosotros a que nuestras decisiones se basan en ¿qué? En que tiene que ir de acuerdo a su palabra, tiene que ir de acuerdo a su fundamento. Ahora, si yo me dejo direccionar por la emoción, y les doy un ejemplo que me viene ahora, la palabra del Señor me habla que el rey Salomón, cuando él reinó, ustedes conocen que este rey tuvo el rey que obtuvo la mayor sabiduría que provino del Padre, del Eterno, del Espíritu de Dios, fue impartida a su vida. En sus comienzos relata la historia y dice la palabra del Señor que a él llegan 2 mujeres con un bebé. Y se dice que las 2 dieron a luz al mismo tiempo. Las 2 estaban en el mismo lugar. Cuando una de ellas se percata que en la noche su bebé muere, la otra ve a la otra dormida y va y cambia al bebé. Me imagino que en ese entonces, le estoy hablando mi imaginación, que en ese entonces esos bebés tenían que ser muy pequeños para decir que en el momento que despierta la otra madre, empiezan a decir, no, este es mi bebé, y empiezan a pelear. No había como una definición completa, tenía que haber un parecido en esos bebés. Lo que dice la palabra es que a la otra que cambia la bebé, van y empiezan a pelear y van donde el rey Salomón con esta disputa. Era difícil el poder decidir quién era ese bebé, de quién era el bebé. ¿Por qué? Porque las 2 alegaban que eran de ella. Una alegaba que se lo había robado, pero había un bebé muerto. La otra decía que era de ella. Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Qué sucedió? Que el hombre tomó una decisión. Por la sabiduría que había en él, él dice que cojan al bebé y da la orden que lo partan en 2 para darle una parte a cada una de su bebé. ¿Cuál fue la reacción de una de las mujeres? Prefirió la verdadera madre, antes de que mataran a su bebé, no, mejor déselo a ella. Y así fue que él resultó y le dio a él le dio a la verdadera mamá a su hijo. Ahora, ¿cómo él pudo acceder a eso? Por la información que se le fue dada. ¿Qué información se le fue dada? Salomón fue criado en los preceptos de la palabra de la Torá. Se le enseñó aquellos preceptos que Dios había dejado. Había un principio en él. Para él poder tomar decisiones correctas, había en él un fundamento de la palabra de Dios. Ahora, tú y yo en este caminar, tú y yo cuando decidimos servirle al Señor, empezamos el proceso para sanar, para transformar, para ser renovadas, para ser levantadas. Ahora, durante este proceso, Dios a nosotros nos ha dado opciones para que adquirir información. Y no es una información, simplemente información por información, sino fundamentos que Él nos ha dado para que nosotros tomemos decisiones, para que esa voluntad de nuestras vidas se alinee a la voluntad de Él y se haga su voluntad en nosotros. Pero el proceso no es tanto decidir, sino el proceso es el decidir correctamente en que no nos basemos por nuestra emoción, por nuestro sentimiento, sino que se base en un fundamento que vaya por encima de nuestro sentimiento. Miren las consecuencias de nosotros actuar por nuestros propios conocimientos o nuestros propios sentimientos y no obedecer la voz de Dios. Hubo un hombre que fue escogido rey, un hombre que se le dio instrucciones que cuando fuera a la batalla, fuera allá
matar al rey, matar a sus príncipes, matar a los hijos, matar a las mujeres, matar a los bebés, matar a los ganados, matar a todo viviente que había y pertenecía a esa cultura. ¿Qué hace ese rey? Y le hablo del rey Saúl. Dice la palabra que él, ¿qué fue lo que hizo? Que lo primero que hizo, que no quiso matar al rey. Luego que permitió que el pueblo tomara el botín, tomara aquello que le había sido dicho de un principio que tenía que ser quemado. Permitió que el pueblo tomara de ello. Entonces hubo una desobediencia y los que ya sabemos, luego quiso él tomar el lugar porque creía que estaba correcto porque Samuel había tardado en llegar. Entonces cuando él toma esas decisiones, ¿qué es lo que le sucede? ¿Qué consecuencias llegó a su vida? Tuvo una muerte, fue desechado y no tan solo que fue una muerte física, porque en ese momento no fue que murió, él murió más adelante, pero sí una muerte espiritual. Por eso tú y yo tenemos que tener cuidado a qué nosotros estamos basando nuestras decisiones. Perdón. ¿En qué nosotros estamos basando nuestras decisiones? ¿En qué nosotros estamos basando nuestros sentimientos? ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos llevar, ¿verdad? Si nosotros nos dejamos conducir por ello, podemos caer en una desobediencia delante del Señor a tal grado de que, ¿sabes qué? Podemos ser desechados. A tal magnitud de que podemos ser desechados. Y el provocar el ser desechados es ser verdaderamente recibir una muerte espiritual. Que el deseo de Dios no es de rechazarnos, pero acuérdense que Él nos ha dado instrucciones en las cuales nosotros debemos de conducirnos. En las próximas clases nosotros vamos a estar viendo cómo el Señor va a estar ministrando a nosotros para poder entender a través de su palabra esas áreas. Mencionamos mucho la falta de perdón. ¿Por qué? Porque ese yo creo que es una de las áreas donde el Señor tiene que trabajar con nosotros diariamente. Tenemos que enfrentarnos muchas veces a vicisitudes. Inconscientemente nos estamos enfrentando a palabras con otras personas, con gente que nos rodea. Y tenemos que aprender a vivir ese estilo de vida de perdonar. Y ese siempre lo hemos escuchado. Pero en estas clases adicionales vamos a ver otras cosas que por culturas nos enseñaron y hemos sido afectadas. Hemos sido verdaderamente que nos ha llevado a provocar en nosotros quizás un estado de cautividad, ha provocado en nosotros áreas en nuestras vidas en las cuales nosotros no nos damos cuenta y estamos totalmente destruidas, pero qué bueno que el Señor ha llegado con su palabra en este tiempo para volver a restaurarnos. Quizás en unas áreas que tú pasaste que el Señor te restauró, pero ¿qué sucedió contigo? Que llegó un momento dado en los cuales sucedieron circunstancias que no te diste cuenta, que tomaron control de tus emociones y has sido lastimada, volviste a quebrarte, volviste a como que cierta área se rompió. Pero qué bueno que el Señor nos habla y nos dice que Él es el buen alfarero, que Él toma el barro en sus manos y vuelve y nos da forma. Él vuelve a darnos a nosotros, a moldearnos. Él vuelve a poner en nosotros ¿qué? Ese deseo de ser un odre nuevo, porque hay algo que Él va a derramar sobre tu vida y sobre mi vida. Una información que tiene que ser dada. Un aceite fresco, una unción fresca para este tiempo, para nosotras seguir caminando y seguir creyéndole al Señor, para nosotros que volver a hacer, a llevarnos al diseño original donde Dios te ha creado para cumplir su propósito, para que seamos imagen y semejanza de Él, para que modelemos a Él aquí en la tierra mientras estemos. Ahora, quería llevarte a los momentos, ¿ves? Donde el Señor, cuán importante es cuando nosotros nos dejamos regir por esas emociones, cuando nosotros hacemos lazos, para que usted sepa que en sus emociones hay lazos que se convierten en tu vida y en mi vida.
Dice en Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 1, y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con David y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿A qué te quiero llevar con esto? Acuérdese que hubo una amistad entre Jonatán, quien el hijo de Saúl. ¿Con quién? Con David. ¿Quién era David? El segundo rey de Israel. ¿Quién era Saúl? El primer rey. Acuérdese que Saúl entró en celos y en contiendas con David. Procuraba la vida de David, procuraba que fuera muerto, procuraba literalmente que lo persiguió por mucho tiempo estuvo detrás de David para matarlo. Sin embargo, la misericordia de Dios, la presencia de Dios estuvo con David porque David fue escogido por Dios para que fuera rey. Y entonces el Señor, ¿qué hizo? El Señor lo que hizo fue que tuvo cuidado de David, tuvo ese cuidado, pero dice que aquí nos da un ejemplo porque a veces nosotros pensamos y hemos aprendido, y no está mal, que la parte almática de nosotros se entrelaza cuando usted tiene una relación sexual con el hombre o con las parejas que se haya acostado. Pero yo te quiero decir que hay lazos más allá que nos puede unir. No tan solo el tú tener una relación sexual, sino el tener un cohabitar con una persona, aunque no sea sexualmente hablando, pero crea un lazo que se empieza a entrelazar las almas. Hay algo que se entrelaza, algo que se une a ella. ¿Por qué? Porque es como dicen, los espíritus buscan los mismos espíritus. Entonces, el alma busca compatibilidad. Esa parte emocional, hay una compatibilidad muchas veces con otra persona para que sea un complemento. Y no necesariamente tiene que ser en pareja, sino muchas veces en amistad. Aquí la palabra del Señor nos dice que el alma de Jonatán y David se unieron. Hubo, como decimos, quizás está mal expresado, pero hubo ese clic en ellos. Y no de malentendido de que digan, hubo una relación, no, una relación, pero como hermanos. Hubo una afinidad en sus emociones, en las cuales ellos dicen que vivieron momentos en los cuales David, al huir, Jonatán tenía que cubrirlo. Fue un amigo, fue un hermano para él. David hizo pacto con Jonatán. Hay cosas que a veces nosotros hemos hecho pactos con personas. Hemos tenido una compatibilidad en un momento dado en el cual no nos hemos dado cuenta que parte de nuestra alma se entrelazó a ello. Y en vez de hacernos, hay momentos que puede ser positivo, pero hay momentos en que puede ser negativo. Solo estudiando estas clases nos vamos a dar cuenta y usted se va a dar cuenta y pidamos al Espíritu de Dios si ese momento que se ha entrelazado esas almas, si es positivo o es negativo. Nos vamos a estar dando cuentas de esas áreas si verdaderamente tienen que ser liberadas por Dios o si no son afirmadas por Dios. ¿Por qué? Porque hay momentos que hemos creado lazos con personas que decimos, pero ¿por qué no avanza? ¿Pero por qué estoy quieto? ¿Por qué siento que esta área de mí se ha quedado ahí? Y muchas veces es porque se crearon lazos en los cuales no nos hemos dado cuenta y el enemigo ha querido utilizarlo en contra de nosotros. Ahora, que Dios puede unirte con lazos positivos, con personas positivas para llevarte a cumplir su propósito, para que sean complemento a cumplimiento de su palabra en tu vida, ya también nos daremos cuenta de esos lazos que el Señor va a poner. Pero en sí nos estamos enfocando al tema de sanidad interior, pues vamos a entender lazos que nos han ido haciendo daños, que ha creado en nosotros fracturas en nuestra alma, que ha creado en nosotros heridas en nuestra alma en las cuales el Señor quiere liberarnos y restaurarnos. Cantares 1:7 te dice, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, donde apacientas, donde cesteas al mediodía,
pues ¿por qué hablar de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Entonces, ¿qué parte del alma es la que ama? ¿La voluntad? ¿La mente? ¿O las emociones? Le pregunto, ¿qué parte del alma es la que ama? Si la que ama es tu voluntad, si la que ama es tus emociones o la que ama es tu mente. A ver, díganme, ¿alguien me puede decir? ¿Qué parte de tu alma ama? ¿La voluntad, las emociones o la mente? Mari me pone la voluntad. Kelaya, ¿qué tú opinas? Porque ella dice que ella piensa. También lo mismo la voluntad. Porque ella dice que ella piensa que amar es una decisión. ¿Qué opinas, Liliani? Las emociones. Las emociones. Para la que no sepan, verdaderamente son las emociones. Y les voy a explicar por qué. No escuché eso, recortado. Las emociones. Emoción. ¿Por qué? ¿Por qué Kelaya y por qué Mari son las emociones? Porque el alma, es verdad, tú decides a quién amar, pero tú sientes en tus emociones. Está la parte de decidir, pero está la parte donde tú sientes sentimientos. Le expliqué que en las emociones estaban, ¿qué? Los 5 sentidos. Y esos 5 sentidos son los que te llevan a ti a ¿qué? A poder sentir. Cuando sientes, esos sentimientos están ahí. Por eso es que dice Cantar de los Cantares, por eso es que hoy el versículo, hazme saber, oh tú, a quién dice, ama mi alma, donde apacientas, donde se esteas al mediodía. ¿Por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tu compañero? Te dice, y hace la pregunta, ¿qué parte del alma es que amo en mis emociones? Tú amas no en tu mente. Porque si tú amaras con tu mente, cuando tú hayas visto un abuso de una persona hacia ti, ya tú decides y cortas y se acaba. ¿Por qué? Porque en tu pensamiento está, y a nosotras venimos de una cultura que nos han enseñado que no debemos de ser dejarnos ser maltratadas por hombres, o ser maltratadas por mujeres, o sea maltratadas por quien sea. No podemos permitir el maltrato en nuestras vidas. Cuando nosotros vemos eso, verdaderamente, usted viene y dice, bueno, como a mí me enseñaron a no ser maltratada, pues entonces tomo la decisión de una vez por todas y corto con la persona y me voy. Pero ¿por qué a veces hay maltratos que están, pero usted se queda? ¿Por qué? Porque hay una emoción, hay un sentimiento en usted que lo ha quedado, un sentimiento en mi vida que nos lleva a ¿qué? A quedarnos ahí con la esperanza de que, bueno, esta persona lo hizo, tengo que perdonarlo, pero sé que puede cambiar. ¿Usted ha escuchado eso? Muchas veces más nos enfocamos en las mujeres maltratadas, en las mujeres que han pasado procesos, ¿verdad?, en los cuales son de maltrato, tanto en su hogar como familiar, como marital, como personas que conoce a su alrededor. Entonces, no, pero es que yo le tomé tanto cariño, pero permites que esa persona te maltrate. Entonces, cuando tú permites eso, ya no tan solo eso es porque yo tomé decisión, sino es porque hay una emoción, hay un sentimiento que se entrelazó y está presente. Y eso es lo que hace que, aunque sabe que lastima, pero a la misma vez cree en ti como una esperanza, o crea de que eso va a pasar y no va a suceder, no va a volver a suceder. Entonces vemos que ahí es donde vemos que entonces por ese sentimiento, por esa emoción, es donde tú te quedas quieto y tú dices, no voy a tolerarlo. Y esto va a pasar, esto tiene que mejorar. Y a veces no nos damos cuenta que es por actuar entonces, tomar una decisión basada en esa emoción, es que te quedas repitiendo ciclos tras ciclos, tras ciclos, tras ciclos en tu vida.
pero sabemos que en el Señor Él quiere llevarnos a nosotros ¿a qué? A liberarnos, que Él quiere a nosotros ¿qué? Llevarnos a nosotros a que día tras día en nosotros haya una metamorfosis, que haya una renovación en nosotros, no tan solo en nuestro espíritu, sino que también en nuestra alma. Nuestra alma, ¿por qué? Porque nuestra alma y nuestro espíritu se va alineando, nuestro cuerpo se alinea a lo que nuestra alma y nuestro espíritu dictamina, pero por encima de eso, nosotros por eso es que dice que no podemos que irnos porque por el corazón, no te puedes ir por la emoción, no te puedes ir por el sentimiento, porque engañoso es el corazón más que los pensamientos. Mira, te dice que son más que aún los pensamientos. O sea, más que en tu mente, más que la información. ¿Por qué? Porque tú puedes recibir una información de que lo que ha estado sucediendo está mal, pero tú en tu emoción, a lo que tú estás sintiendo, dice, no, pero me tengo que quedarme quieto aquí, no, porque yo tengo la esperanza de que va a suceder. Entonces, por eso es que dice, es más, las engañosas el corazón, más que tu mente, donde tú razonas, la voluntad tuya, es más que eso. ¿Por qué? Porque te lleva a que a ser engañado, te lleva a crear una falsa esperanza, te lleva muchas veces a creer que eso nada más va a pasar, o muchas veces nos lleva a esconder dolor. Muchas veces nos lleva a nosotros a esconder las heridas, como hacen, ¿no? Una pared está rota, entonces tú dices, bueno, pues no tengo cómo solucionar, espera, pongo un clavito más arribita, déjame poner un cuadro y ahí tapo el error. Pero cuando tú quitas ese cuadro, todavía esa herida está ahí, todavía ese hueco se queda, todavía ese hueco sin sanar, sin ser tapado, está. Muchas veces hay gente que vive pobre en su alma, pobre en su espíritu. ¿Por qué? Porque anda engañado de su corazón, anda engañado en sus emociones. Mucha gente que aparenta delante de la gente ser fuerte, pero dentro de su ser verdaderamente es débil. Entonces, cuando lo miras a ver, ¿verdad? Es una persona muy deprimente, una persona no entusiasta, una persona que se consume aparentando una fuerza, aparentando ser algo impactante, pero dentro en el backup, como decimos, en su backup, vemos que hay una situación en la cual no permite gozar verdaderamente de aquello que Dios quiere dar a sus vidas. Ahora, la emoción en el alma te lleva a ti a un momento, a un nivel de ¿qué? De deseo. ¿Me oyen bien? Sí. ¿Sí? Si no me están escuchando bien, hasta ahora lo estoy grabando. Cualquier cosita, trato de compartir lo más rápido posible. Bueno, ya casi voy a terminar, pero dice, la emoción en el alma es a un nivel de deseo. Dice en Deuteronomio 14:26, y darás dinero por todo lo que desea, por vacas, ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. El alma trae a tu vida no tan solo ese sentimiento de alegría, de gozo, de llorar, de enojo, de odio, sino que trae a tu vida un deseo. Pero fíjese lo más hermoso que tenemos en el Señor, que por encima de todo ello dice, yo pongo el querer como el hacer en tu corazón. Quiere decir que Dios no se limita a nuestro espíritu, sino que Él viene a nuestra alma y Él empieza a tratar en nuestra alma, a querer ¿qué? A poner un deseo en ti de qué. Yo leí aquí y habla de tú disfrutar de las bendiciones de Dios prácticamente en el versículo de Deuteronomio 14:26. Pero ahí lo que dice es que también ese deseo que está en nosotros, tenemos que cuidarnos de que ese deseo no se vaya a ir tras un deseo que, como dice la palabra en Efesios, que hay unos deseos que carnales, unos deseos que se van detrás de que de cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido
en su palabra, de que va en contra de todo aquel diseño original que Dios nos ha creado a nosotros. El Salmo 42:1, cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es como deseo, un deseo de que de acercarme a Dios, un deseo de buscar. Pero ¿qué pasa? Que a veces ese deseo ha sido tan dañado porque por testimonio, por vivencias en nuestras vidas, por personas que a nuestro alrededor han actuado, por decisiones que he tomado erróneamente, que me han llevado a desviarme o a separarme totalmente de Dios. Y ese deseo se ha visto contaminado, ese deseo se ha visto lastimado. ¿Usted sabe cuántas personas en la vida a veces dicen, ya no deseo hacer nada? Ya estoy cansado de luchar, ya no deseo de seguir. Muchas veces lo hemos dicho, ¿correcto? Muchas veces hemos caído en eso. Ay, yo desearía estar, a veces hasta hemos deseado la muerte. Hemos deseado de verdad no vivir. ¿Por qué? Porque ese deseo, ese sentimiento, y donde está esa emoción, controló ese deseo de poder ver la vida, que hay solución a todo. Especialmente cuando estamos enfrentando problemas, cuando hay vicisitudes o cuando vemos que hay cosas que se están repitiendo en nuestras vidas que son dañinas, que contaminan, que toman control de nosotros. Entonces, entendemos en esta noche que el Señor verdaderamente ¿qué quiere? Tomar ese control, tomar esas emociones, tomar esos sentimientos y que ser sanados. Esos sentimientos que están atados, ser liberados. Esos sentimientos llevarnos a nosotros a que todo se tiene que alinear a la palabra del Señor, que todo tiene que entrar a escogernos porque fuimos llamados, fuimos escogidos. Entonces, tú y yo, que basada en esa información de que Dios nos llama, que volvamos al rebaño, porque dice que la oveja escucha la voz de su pastor y regresa al rebaño. Entonces, cuando nosotros vemos eso, entonces, si yo la oigo y yo quiero regresar, entonces Él está poniendo en mí ese deseo, el querer como el hacer en nuestros corazones. Entonces podemos saber que verdaderamente en el Señor que es hora de que nosotros se involucra ahí que la parte almática en las tres dimensiones, en mi voluntad, en mi mente y en mi corazón. Mis sentimientos se envuelven en ello. Hay algo hermoso que David nos enseña y los salmos de él me encantan porque cuando él nos dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué hermoso escucharlo, ¿verdad? Pero pasar el proceso. Decirle, crea en mí, oh Dios, ¿usted está dispuesto en esta noche a comenzar el proceso de despojarse? De quitar, de desnudarse delante del Señor, a que esas áreas todavía que nosotros hemos creído que hemos estado correctos, que hemos creído que hemos estado bien, que por condiciones que hemos estado viviendo constantemente no nos hemos dado cuenta que nos han dañado el deseo, nos han dañado las emociones, han dañado aún la manera de nosotros en la parte de la voluntad tomar decisiones, han tomado control a querer encarcelar a nuestro espíritu. Entonces nosotros de verdad tenemos que decirle al Señor en esta hora, decirle, Padre, crea en mí, oh Dios, haz de mí, Señor, ayúdame en cada proceso de mi vida en los cuales tengo que pasar, que esa área de mi alma sea renovada, sea restaurada, que esa área de mi vida tiene que ser liberada, que aquello que vino y llegó con engaño, porque como dice, engañoso es el corazón más que los pensamientos, que me confié en mis emociones y no me confié en el fundamento de tu palabra. Y eso me llevó a cometer errores. Señor, ayúdame, dime, ¿qué hago? ¿Cómo voy a ser liberado? Las próximas clases nos van a ayudar para esto. Las próximas clases van a estar con nosotros. Ahora, te quiero llevar antes de terminar esta parte, y es algo importante. Vimos, ¿verdad?, versículos que nos están hablando a nosotros de esas partes del alma, de las emociones, de sentimientos, de deseo, de voluntad. Pero yo quiero que tú entiendas un lenguaje que encontré una información muy valiosa y la quiero compartir. Y es donde nos habla que la palabra del alma, nosotros sabemos que en el hebreo es nefesh,
Pero en la palabra del Señor, acuérdense que está escrita en el hebreo, el antiguo, y en el griego, en el Nuevo Testamento. Cuando entendemos eso, entonces vamos a versículos en la palabra donde que nos van a hacer a nosotros que entender verdaderamente lo que el Señor está trabajando y va a tratar con nosotros. Dice que en la palabra griega hay 3 palabras principales para definir la palabra alma. La más conocida, la palabra griega más conocida del alma se refiere a la psique. Y la psique, de ahí es donde se deriva la palabra psicología. De ahí es donde se deriva la función de la psicología para tratar las emociones afectadas, para tratar esos sentimientos, esos sentidos donde han sido afectados, donde no han sido capaces de restaurarse. Ahí es donde está. Y por eso es que entonces la psicología se deriva de la palabra griega psique. Ahora hay otras 2 palabras que también están presentes y está en la palabra del Señor, que está la palabra que dice el alma se define como una vida, y al definirse como vida nos habla de que entonces es en el área de la planta, que es bio. Hemos escuchado, ¿verdad?, que es lo mismo en el animal como en una planta, la palabra bios. Pero también entendemos que la palabra ahí en un significado, verdaderamente aún entrándonos a un significado más profundo, entonces entramos que dice que la vida superior, o sea, un alma en un sentido superior, se va a llamar Zoe. Esto es vida eterna. Cuando hemos hablado, y creo que en una prédica estuve compartiendo en nuestra congregación, hablaba del del lugar secreto de Dios. Ahí, en el lugar secreto de Dios, ahí está el Dabar de Dios. Ahí está donde describimos la eternidad de Dios. Entonces, cuando yo, mi cuerpo, mi espíritu y mi alma se alinea al espíritu de Dios, nos conectamos y somos purificados, vamos a subir. En un momento nuestra alma llega a una dimensión donde entramos al Zoe, a la vida eterna con Dios. Una elevada, te eleva tu espíritu para que entonces entremos en esa vida eterna. Por eso es que él nos habla, Pablo, y dice, tienes que ser transformado, y que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es vida. En Jesús nosotros recibimos ¿qué? Vida eterna. Esa vida eterna es cuando nuestro espíritu se restaura, nuestro cuerpo se alinea al espíritu, a la palabra de Dios, y nuestras emociones están totalmente curadas. Entonces hay una conexión que nos da un acceso al nivel de la vida que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Entendiendo que en un momento dado nuestro cuerpo físico, el cuerpo que se hizo, este hermoso modelo que Dios nos dio a cada una de nosotras, para que habitara el Espíritu de Dios, en un momento dado se va a desgastar y puede volver al polvo, pero tu alma y tu espíritu entra verdaderamente directamente ¿a qué? A la vida eterna. Nosotros tenemos que procurar que nuestra mayor meta es llevar nuestra alma a que entre al nivel del Zoe de Dios, a la vida eterna en Dios, a la eternidad, ese movimiento de la eternidad. Ahora, para poder seguir habitando allí, porque hay momentos que Dios nos permite que entremos, pero muchas veces hemos entrado, pero no nos hemos sostenido en ese lugar, sino que volvemos y descendemos. Pero el Señor, ¿para qué nos lleva? Para que nosotros entremos a la vida eterna, que conozcamos a Dios, pero que tengamos que ser transformados ¿en qué? En ese nefesh, en esta alma, donde mi voluntad, mis emociones y mi mente se van a unir a un solo pensamiento, a un solo sentir, a una sola voluntad. ¿Y cuál es esa voluntad? A la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es el sentir? Al sentir de mi Padre. ¿Cuál es? Porque yo llevo el ADN de Él. Tú y yo somos semejantes a Él. Tenemos que llevarlo, pero tenemos que adentrarnos a comenzar en el proceso. ¿Que no se puede? Claro que se puede. Podemos alcanzar.
Si Jesucristo lo hizo, nosotros también lo vamos a tener. Dice que la palabra nefesh, que es la palabra hebrea, en las escrituras de Génesis a Malaquías, esa palabra, mire cuán importante es la parte que Dios le da el valor al alma de nosotros. Está 754 veces. En el griego, en el Nuevo Testamento, de Mateo a Revelación, la palabra psique, haciendo referencia a la parte almática de la voluntad, emociones y mente, está 105 veces. ¿Por qué? Porque es necesario, es una parte importante de la semejanza de quienes somos tú y yo en Dios. Por eso es que Él quiere restaurarnos. ¿Por qué tú crees que el enemigo nos ataca tanto en la parte almática? Porque hemos hablado, no, el enemigo me ataca en la mente. Déjeme decirle que ahí la palabra del Señor le dice, la parte de la mente, eso es una parte de tu alma. Pero hay gente que está siendo golpeada en la parte de la voluntad, porque cuando le toca tomar decisiones, se convierten en dos aguas. ¿Por qué? Porque teniendo fundamento, teniendo la palabra, pero no saben decidir. Y hay gente que muchas veces se han dejado gobernar totalmente su conducta, su carácter. Usted ha escuchado cuando dice, yo nací así y voy a morir así. No, porque yo no voy a cambiar. Este soy yo y nadie me va a cambiar. Entonces, esas son maneras de ¿qué? De nosotros crear barreras para que Dios trate con nosotros, para que Dios nos ministre. Acuérdese que lo que usted nunca debe comprometer son los fundamentos escritos por la palabra de Dios y la creencia de creer en el Dios vivo, en el Dios real. Pero todo lo demás a su alrededor tiene que ser moldeado, tiene que ser transformado, tiene que ser, como dice, moldeado y tiene que ser molido, tiene que ser triturado. ¿Para qué? Para que luego demos esa consistencia que Él desea de tu vida y de mi vida. El poder entender la función del alma, de aquí nos va a llevar a nosotros de ahora en adelante a saber a través de su palabra por qué tengo que ser liberada, por qué tengo que ser sanada, por qué tengo que ser sanada de rechazo, por qué yo tengo que buscar ser sanada y ser libre de la culpabilidad, por qué yo tengo que ser sanada y decidir, porque fíjese que estamos hablando todavía de sanidad interior, ahí vamos a comenzar el proceso de qué, de por qué tengo que decidir perdonar, pero también para yo perdonarme, para yo poder ser sanada. ¿De dónde puedo sacar yo, sacar ese rechazo de mí mismo? El rechazo que le tengo a las personas. El rechazo que muchas veces tomamos, como hoy en día se habla, ¿no? Y se habla de discriminación. Entonces, ¿por qué estamos siendo invadidos por ello? Y tenemos que procurar ser libres. ¿Por qué nosotros tenemos que decidir hacer de esto un estilo de vida? Descontaminarnos y buscar ser liberados para sacar de nosotros la idolatría, sacar de nosotros conductas aprendidas de brujería y hechicería, que aún dentro de la iglesia de Dios, siendo iglesia de Dios, todavía estamos siendo contaminados y estamos actuando muchas veces con conductas en las cuales el Señor nos habla y nos dice que es una abominación y es un pecado delante del Señor. Pero hemos sido tan afectados que han creado en nosotros heridas y esas heridas han provocado en nosotros ¿qué? Ataduras. Pero déjame decirte que dice la palabra que la liberación es el pan de los hijos. Que el deseo de Dios es que tú y yo seamos liberados en todo. ¿Cuántas finanzas han sido lastimadas? ¿Cuántas finanzas muchas veces hemos estado ahí estancados? ¿Por qué? Porque no hemos sido curados en esa área, porque todavía seguimos andando en un espíritu de miseria, en un espíritu de pobreza o mala administración o muchas veces maldita esas finanzas en las cuales el Señor que nos quiere sanar. Cuando el Señor dice,
Cuando mi pueblo se humillare en el nombre cual mi nombre es invocado, yo escucharé de los cielos y dice que sanaré su tierra. ¿Qué es tierra va a sanar? ¿Cuál es tu tierra? ¿Dónde está nuestra alma? ¿Dónde están nuestras emociones? ¿Dónde está nuestra voluntad? Esa es nuestra tierra, nuestro cuerpo físico. Ahora te pregunto yo a ti en esta noche, ¿qué prefiere Dios? ¿Sanar tu cuerpo físico o sanar tu alma? Les pregunto, ¿qué quieren? ¿Qué usted cree qué es lo que Dios prefiere? ¿El cuerpo físico o el alma? El alma. Correcto. Dios desea que nuestra alma, ¿sabe por qué? Porque tu alma es la que va a afectar a que tu cuerpo pueda sanarse. Fíjese que hubieron momentos cuando Jesús estuvo en la tierra que cuando se acercó a los enfermos, Él no les decía, sale enfermedad fuera. ¿Qué Él le decía? Vete, tus pecados te son perdonados. ¿Qué trae el pecado a nuestras vidas? El pecado trae muerte, el pecado trae enfermedad. Nuestra conducta de cómo conducirnos en la vida y a lo que estamos expuestos al pecado, eso en nosotros puede traer una enfermedad que muchas veces pensamos que es física, pero muchas veces déjame decirte que tu enfermedad física se ha basado por la enfermedad de qué? Del pecado que ha habido en tu alma. Pero Dios quiere llevarnos en esta hora una verdad, nos quiere llevar a nosotros a caminar en áreas donde nunca habíamos caminado. Si tú no habías caminado por encima del mar, si tú todavía no habías visto cómo el maná del cielo desciende, prepárate en estos tiempos. ¿Para qué? Para que puedas ver ese maná del cielo descender y puedas caminar por encima del mar. ¿Por qué? Porque cuando eres sano, cuando eres sanado, todo se alinea a su palabra. Y su palabra me dice que así como prospera tu alma, también prosperará tu corazón. ¿Qué se refiere ahí? Que tu voluntad, tu mente, tus emociones, así como tu mente va a prosperar, tu pensamiento prospera, tus emociones y tus sentidos van a prosperar, así también tu cuerpo físico va a ser afectado. Pero qué bueno que tenemos cada día la oportunidad y estamos aprovechando un tiempo donde el cual yo sé que Dios ha puesto este sentir en cada uno. He visto en diferentes lugares donde el Señor ha puesto el sentir en cada uno de personas, de pastores, de líderes que están impartiendo este tema. Y gloria al Señor y las bendigo a ustedes que están en este chat y han estado en este grupo por días, que siguen compartiendo y siguen recibiendo aquello de que Dios tiene para tu vida y para mi vida en este tiempo. Dios quiere sanarnos. Hay áreas en nuestras vidas que no nos hemos dado cuenta que han estado lastimadas, que han estado heridas, que han estado sufrando, que han estado, se me fue la palabra, cuando están sulfurando, que están botando ahí algo, una pudrición, ese liquidito amarillo. Esas heridas a veces están ahí y sigue doliendo como la primera vez. Han pasado 10 años, 20 años en tu vida, han pasado 5 años, han pasado un tiempo y todavía esa herida está ahí latente y todavía sulfurando y no se ha sanado. Pero qué bueno que en este tiempo yo declaro en el nombre del Señor que cada una de nosotras, las que compartamos con este audio, vamos a recibir esa sanidad. Hasta hoy llegó la introducción de la parte de la sanidad interior en la cual nos definimos en el espíritu, el alma y el cuerpo. Ya las próximas clases entraremos más en detalle en los temas en la cual nuestras emociones y nuestra alma vamos a ser sanadas. Amén.